Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar haciendo una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Tú habitas en nosotros por el bautismo ya y la confirmación. Espíritu Santo, ayúdanos a entender la palabra de Dios. Espíritu Santo, haz que nosotros nos interesemos en escuchar tu palabra. Ayúdanos, cámbianos. Danos un corazón nuevo, un corazón que busque a Cristo, un corazón que busque a Jesucristo aunque nos cueste trabajo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Cristo Jesús nuestro Señor, ayúdanos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué edad tienes? 15. Tienes 15 años. Ok. Mira, a la edad de 15 años, aproximadamente, fue cuando vino un ángel del cielo a decirle a la Virgen María que si quería ser la madre de Jesucristo. Aproximadamente en esa edad. Y la Virgen María era una muchacha así como tú, ¿verdad? Pero era una muchacha que sabía muchas cosas de Dios. Era una muchacha que leía las Sagradas Escrituras, la Biblia del Antiguo Testamento, claro, no del Nuevo, porque todavía no. Entonces, ella sabía orar, todo eso, ¿no? Entonces, Dios vino a ella y le habló y le dijo que si quería ser la madre de Jesús. Y ella dijo que sí. Y dijo que sí, a pesar de todo lo que vendría de consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia era esta, que ella tenía el plan de casarse con José y como toda mujer y hombre, pues tenía el deseo de tener muchos hijos, en fin. ¿Ya? Pero cuando viene Dios, los planes se le echan abajo. Se le echan abajo los planes y ella no dice nada, dice que está bien, no hay problema, que ella está dócil a Dios, que ella es esclava del Señor. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que cuando viene Dios a nosotros no debemos poner obstáculos, sino tenemos que decir, está bien, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad, así es. Entonces, eso es lo que pasó. Bien, entonces vamos a hablar ahorita, decías, del purgatorio. ¿Por qué quieres que hablemos del purgatorio? A ver, si me habla fuerte porque se oiga. Porque creo que es un tema muy interesante. Ajá. No es que no lo había visto. ¿No has escuchado qué es el purgatorio o sí? Sí he escuchado, pero no muy a fondo. Sí sé, pero no muy a fondo. Ajá, no voy a O fondo. sea, solo sé que es como cuando alguien fallece, pues se va, pero pues hay dos, Tres. Sí, hay tres. Hay tres partes a donde irse cuando una persona muere. Uno, otro El purgatorio, y otro. pues el infierno. Son tres partes donde va la persona a parar cuando muere. Ok, eso es lo que sucede cuando una persona se muere. Puede ir a tres partes. Que lo bueno sería que nosotros no nos fuéramos ni al purgatorio al infierno, sino que nos fuéramos al cielo. Así es. Pero para eso necesita uno, para que pues si quiere uno irse al cielo, ¿ya? O bien al purgatorio también, ¿no? O sea, pero claro, uno desea irse al cielo, ¿no? Al purgatorio. Entonces, pero para eso, ¿qué se tiene que hacer para eso? Lo que uno tiene que hacer es lo que dice Jesucristo. Jesucristo es el que nos dice qué tenemos que hacer. Eso lo vamos a ver fíjate lo que dice aquí. Dice así. Vamos a ver.
Vamos a ver. Aquí empieza. En Juan 6:35. Jesucristo cuando vino, vamos a ver, vamos a meternos en la historia. ¿Cuándo vino Jesús al mundo? ¿En qué año nació? ¿No te acuerdas en qué año nació? ¿No lo estudiaste o sí? Sí, ¿cómo no? Si estudiaste, los libros dicen antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació qué? Cristo. ¿Cuándo nació Cristo? Acuérdate eso de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. ¿No te acuerdas? No, pero Los libros dicen así, antes de Cristo y 100 después años de después. Cristo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo que dicen eso, pero no me acuerdo del año. O sea, el año 1. Pues Porque estamos ahorita en el 2018, ¿no? ajá. Bueno, ¿cuántos años hace que nació Cristo? El año 1. No, ¿cuántos años hace que Cristo nació? Hace... No te estoy preguntando cuándo nació, te estoy preguntando hace cuántos años nació. Pues estamos en 2018, pues nació hace 2000 años, 2018. En 2018, claro, así es. Hace 2018 años que nació Cristo, así es. Bueno, Jesucristo a los 30 años comenzó a hablar de Dios, comenzó a predicar, y nada más predicó 3 años, nada más, de todo. A la edad de 30 años comenzó a predicar, y solamente predicó 3 años, no más. Entonces, estamos haciendo mucho ruido, déjame esperarle un poco. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. ¿Por qué te platico eso? Porque tienes que agarrarles de raíz, cómo viene todo. ¿Okay? Entonces Jesucristo empieza a predicar a esa edad, por mandato de Dios. Jesucristo hacía todo lo que el Padre decía, por lo tanto, por mandato de Dios escogió 12 hombres, 12 personas que se llaman discípulos o apóstoles. Escogió esos 12 para enseñarles lo que Dios Padre quería que enseñara aquí a la tierra. Okay. ¿Y para qué dejó esa enseñanza Jesucristo? Para que tú y yo escuchemos a Jesús y le hagamos caso a su palabra. Con una cosa muy especial que hay que tocar, aunque nos cueste trabajo. Así es. Entonces, tenemos que hacerle caso a Jesucristo y ser dóciles a lo que Él quiere que hagamos nosotros. Entonces, viene Jesús y escoge 2 hombres y por 3 años les enseña todo lo que el Padre dijo que enseñara. Estos apóstoles o discípulos duraron 3 años con Cristo aprendiendo de Él todo el día. ¿Quién es el Padre? El Padre de Cristo Jesús. O sea, está Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son 3 personas en un solo Dios verdadero. No son 3 dioses. Es un solo Dios en 3 personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? El Padre no vino al mundo, ¿o sí? No. ¿Quién fue el que vino al mundo? Jesús. ¿El Espíritu Santo vino al mundo? Sí. También viene el Espíritu Santo al mundo. Muy bien. Entonces, Jesucristo viene y da la enseñanza a sus apóstoles. Da un que se llama Evangelio. Se le llama la enseñanza de Cristo. Se le llama Evangelio. Que quiere decir noticias buenas. O buenas noticias. Bueno, bien. Entonces, como vamos a hablar del purgatorio, estamos agarrando la raíz. Cuando Jesucristo viene entonces, en todas sus enseñanzas, habla de eso, aunque la palabra purgatorio no está en la Biblia. ¿No está? No, la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero está algo semejante, algo que se asemeja. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Sí, la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero eso vamos a verlo ahorita. Ok, entonces viene Jesucristo aquí a la tierra para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado.
Ajá, muy bien, del pecado. ¿Cuál pecado? que hizo Adán y Eva. Así es, el pecado que hizo Adán y Eva. Si no hubiera venido Jesucristo, ¿qué hubiera pasado? No sé, el infierno todos, ¿no? Efectivamente, todos al infierno. Todos al lugar de los muertos, sin tener derecho a nada, ahí para siempre, para toda la eternidad. Por eso Jesucristo viene aquí a la tierra y quiere salvarnos porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Viene y le cuesta mucho trabajo eso a él. Le costó la muerte en la cruz. Bien. Entonces, dentro de sus enseñanzas que él dejó esto. Mira lo que dice aquí. Dice así. Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que les va a dar vida, porque ustedes están muertos. Ustedes por el pecado de Adán y Eva están muertos, están destinados a la muerte eterna, a la muerte lejos de mí, para siempre. Entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Ah? Bien, y vamos a seguirle más adelante. Dice así. Más en el versículo, vamos a basarnos hasta el versículo 40, dice así, sí, dice, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna. Salvación quiere decir eso. Y yo lo resucitaré en el último día, hablando Jesús, ¿verdad? Sí. Que esa es la voluntad del Papá, de nuestro Papá Dios. Que toda persona que contemple al Hijo, toda persona que veamos a Cristo, toda persona que le hagamos caso a Jesucristo, toda persona que practique lo que dijo Jesucristo, no nada más lo que oyó, sino que lo practique, entonces va a tener, dice, vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el último día. Que vamos a resucitar todos, sí, todos Pero vamos a vida resucitar. Cuando nosotros nos morimos, va a venir un día el juicio final y ahí vamos a resucitar. Se va a juntar el alma con el cuerpo, otra vez. Cuando una persona muere, se separa el alma del cuerpo. Se separa. Eso es muerte. Esa es muerte, pero muerte según la enseñanza de Jesucristo, no según la enseñanza del diccionario. Porque el diccionario, la enseñanza del diccionario dice que cuando uno se muere es el fin de la vida. No es el fin de la vida. Las personas que se mueren no fue el fin de la vida. Van a pasar a otra vida, puede decirse así, es la cual es la definitiva porque aquí estamos de paso. ¿Vamos bien? Bueno, entonces Jesucristo pues viene y predica y habla que Él viene a dar vida eterna. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré el último día. Bien. Vamos a brincarnos más para acá. Vamos hasta el 47 ahora. El versículo 47 del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 47, dice así. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree en qué, en Jesús y en que Él es el pan que nos va a dar la vida eterna. Y luego seguimos con el versículo 48, dice así, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí habla de Moisés cuando andaban en el desierto y llovió pan del cielo y la gente comía de ese pan. Pero ese pan, dice Jesús, que no es el pan de vida, que da vida eterna. ¿Por qué? Porque murieron. Es decir, la gente comía ese pan y ese pan no les dio vida eterna. Se morían. Es decir, estaban muertos, no les dio vida. Por el pecado de Adán, la gente que murió y toda
queda muerta. Todos nacemos muertos. Cuando nos bautizan, entonces entramos a la vida. Ya entramos a la vida de Jesús y ya nos da vida. ¿Ok? Entonces anteriormente en el Antiguo Testamento no había vida. Todos morían y se iban al infierno, aunque se hubieran portado bien. Porque no estaban bautizados. Así porque no había venido Jesús todavía a salvarnos. Entonces quedaban en el infierno ahí junto a que en la Biblia se les dice Hades, Seol también se les dice así, Gena también se les dice así. Tiene muchos nombres el lugar de los muertos, ahí se les dice el lugar de los muertos. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Ok. Entonces Jesucristo viene y dice que él dice que Él es el pan de vida. ¿Ah? Y dicen, aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que lo coman y ya no mueran. Es decir, cuando viene Cristo al mundo, nosotros comemos ese pan y ya no morimos. Pero vamos a decir, pero si se muere la gente, mira, ahí está en la funeraria, ahí está muerto. No. Esa es la separación del alma del cuerpo. No es que esté muerto, las personas que están, nomás está su cuerpo muerto, pero su alma se fue con, ¿o a dónde? O al infierno, o al purgatorio, o al cielo. Así es, entonces ya no hay muerte. Cuando viene Cristo aquí ya no hay muerte. Bueno, sí hay para aquellos que no siguieron el camino de Dios, como dice aquí. Eso sí, es muerte, separación definitiva de Dios. Porque la muerte es eso. La muerte es separación definitiva de Dios por toda la eternidad. Ya no van a poder ver a Dios, nunca. Y dice la Biblia que es tormento eterno, que es lugar donde hay sufrimiento por toda la eternidad. Así es. Bueno, entonces por eso Jesucristo viene aquí a la tierra para rescatarnos, para que no nos vayamos a ese lugar. Aquí es. Entonces Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Sí. Abuelito, pero ¿cómo se llama Dios? ¿Tiene algún nombre o algo así? Jesucristo es, el nombre de Jesucristo quiere decir Yahvé salva. Es Salvador, quiere decir el nombre de Cristo. Lo que significa, ¿no? Lo que significa, sí, el nombre de Cristo. Y Dios. Y el papá de Jesucristo, es Jehová, ¿no? Yahvé. Yahvé. Sí, Yahvé. Que los que no son católicos les dicen Jehová, porque no han corregido sus Biblias. Porque el nombre de Jehová es una falsa pronunciación del nombre de Dios. Así lo dicen los diccionarios bíblicos. Jehová es una falsa pronunciación del nombre de Dios. No se debe pronunciar así, es incorrecto. Pero, o sea, la Biblia lo dice. Pero la Biblia, pero la que no es católica. Dice Jehová. Dice Jehová, sí, porque los protestantes, ellos hicieron su Biblia y ahí tiene Jehová. Pero en la católica dice Yahvé. Yahvé. Así es. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica pone lo que es correcto. Así es. ¿Y por qué ellos no ponen lo que es correcto? Porque no quieren cambiarle porque se parece a católico. Por eso no lo cambian. ¿Y en qué parte dice el nombre de Dios? En el libro del Génesis, en el capítulo 3, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 3, si no me equivoco. O no, creo que me estoy equivocando. Es Éxodo, el libro del Éxodo. Vamos a ver el libro del Éxodo que nos dice. Éxodo 20, a ver. Aquí está, Éxodo 13. Bueno. Ahí va, dice, mira, lo que dice aquí, Éxodo capítulo 3. Moisés. Ok, vamos a brincarnos todo eso, porque si no vamos a tardar mucho. Dios se le apareció a Moisés y le dijo así:
yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que mirara, que su mirada se fijara en Dios, sobre Dios. Y entonces Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto. Y empieza a hablar Dios, ahí le empieza a hablar con él, ¿verdad? Sí. Y entonces le dice Dios, mira, quiero que vayas a liberar a mi pueblo que lo tiene esclavizado el faraón, los egipcios. En otras palabras, así dice todo ese párrafo, ¿no? Y entonces Moisés le dijo así a Dios. Le dijo, Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, y si me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a responder? Y entonces Dios le dice, Dios le dijo a Moisés, yo soy, así dirás a mi pueblo. En otras palabras, Dios se llama yo soy. Así se llama el papá de Jesús. Se llama yo soy. Así le dirás a mi pueblo Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, de generación en generación. Entonces ya ve. Así es. Bueno, eso está en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Ok, entonces ya sabes qué es eso, ¿no? Volvemos otra vez a la temática anterior, porque querías preguntar eso, pues ya te lo contesté. Ahora vamos a continuar. Entonces Jesús dice pues que Él nos va a dar el pan de vida eterna. El pan que nos da vida eterna, el pan de vida. ¿Cuál es el pan de vida? Cuando tú vas a recibir a Cristo en la comunión y lo recibes. Ese es el pan que te da vida eterna. Así es. Y por eso es que yo voy a recibir a Cristo en la comunión y yo trato de hacerlo todos los días. No nada más el domingo, yo trato de hacerlo todos los días. Bien. Claro que pues ustedes no, pues están estudiando, pero en tiempo de que no pueden estudiar, sí pueden ir a recibirlo. Así es. Entonces, bueno, entonces ahí está. Entonces nos da vida eterna, ¿ok? Entonces, pues vamos a meter ya aquí a la parte donde nos interesa ver. Las personas que no son católicas, todo el montón de sectas y iglesias que hay que no son católicas, están en un error. Están en un error porque ellos dicen que no hay purgatorio. ¿Okay? Pero la Biblia es otra cosa. Y ellos dicen que conocen la Biblia y que la saben muy bien, pero no es así, no es cierto. Pero ellos no saben que es la real, que lo que traen. La Biblia que tienen ellos, o sea, no es la verdadera, pues. La Biblia que ellos tienen, la sacaron, ¿de dónde? La sacaron de los escritos de donde sacamos nosotros la Biblia, que es la Iglesia Católica es la que hizo la Biblia. Ella tiene los libros de donde sacaron estos libros de aquí, y la Iglesia Católica fue la que hizo este libro que se llama Biblia. Ellos después, basándose también ahí, hacen su Biblia. O sea que A su manera. no es que ellos hayan hecho la Biblia. Ellos no hicieron la Biblia. La Iglesia Católica hizo la Biblia en el año 382. Juntó todos los libros en uno solo y dijo, esta es palabra de Dios. Así dice, porque la Biblia en ninguna parte dice así. Va a haber un libro que se va a llamar Biblia y va a tener 73 libros. En ninguna parte dice eso. No, la Iglesia Católica juntó todos los libros en uno solo y dijo, esto es ya palabra de Dios. De aquí en adelante no se va a mover ningún libro. Así es que desde el año 382 hasta nuestro tiempo, nosotros tenemos la Biblia.
Entonces la iglesia católica es la que hizo la Biblia. Ah, sí, la Iglesia Católica hizo la Biblia, exactamente, ¿no? Así es. Cosa que los protestantes saben, algunos, otros O no sea, saben. ellos sí saben que la verdadera Biblia es la La Biblia Iglesia católica. Católica, así es. No todos. La mayoría de ellos son ignorantes. O sea, que no saben. No saben. Y toda la gente que los sigue también son ignorantes. Y Y eso ellos, pasa porque los católicos somos flojos y no estudiamos. Y eso pues no está bien. No digo que todos, pero sí muchos no estudiamos la Biblia. Muchos no nos instruimos bien. Y por eso los protestantes vienen y se llevan a la gente para allá. Aunque está mal lo que ellos dicen, pero la gente se va para allá. Así es. Entonces, a veces dicen así, algunos que yo he escuchado, que ya no pertenecen a ninguna iglesia. Ya no pertenecen a ninguna. Porque andaban aquí y allá y aquí y allá y al último ya no saben ni qué. Al último dicen así, mira, pues no importa en qué iglesia estés. Pues si el mismo Dios es que seguimos, ¿cuál es el problema? Pero ese es un pensamiento humano, no es lo que dice Jesús. Jesucristo fundó una iglesia para que todos estemos ahí juntos, no para que cada quien haga su iglesia a su modo. No, eso no está bien, no es correcto eso. Otros dicen así, pues mira, estas personas eran borrachitas y andaban en las drogas. Y mira, ya entraron a una iglesia protestante y ya se compusieron. Ay, qué bueno, dice, mira, pues quiere decir que es bueno todo esto. Okay. Ciertamente que es bueno que hayan dejado de tomar. Ciertamente que es bueno que hayan dejado el vicio. Pero si se sigue una enseñanza que no es la de Cristo, están cometiendo un pecado grave. Aunque se porten bien, están cometiendo un pecado grave y la Biblia dice que se van a perder. Pero ¿cómo si se están portando bien? Bueno, así lo dice la Biblia. Por eso uno tiene que estudiar bien la Biblia y mira, en 1 Corintios 15:1 dice así, que no lo voy a leer porque ya se me hace más tarde. En 1 Corintios 15:1 dice así, que uno tiene que seguir la enseñanza de Jesucristo, el Evangelio, tal como se predicó. Si no, se van a perder. Así dice. Entonces eso no es correcto decir eso. Eso es engañoso. Porque Dios quiere que estemos unidos en la iglesia, en una iglesia que Él fundó. No que haya muchas iglesias. Y eso lo dice Efesios 4:1 del 1 al 5. Quiere que estemos unidos, que haya un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo, que es la iglesia. Cuerpo se le dice la iglesia. ¿Estamos bien? Sí. Ok, bueno. Ya te aclaré entonces lo de eso de Jehová y eso de Yahvé. ¿Okay? Sí. Bien, ahora vamos a continuar viendo esto. Entonces decíamos que los que no son católicos dicen que no hay purgatorio, pero la Biblia dice otra cosa. Y vamos a empezar a ver que sí hay purgatorio. Lucas 12:45-48. Para entender la Biblia necesita uno ir con cuidadito viendo lo que dice. Y leer bien, ¿no? Palabra por palabra. Porque si no, no le captamos. Y aparte de eso, hay que acordarse que la única iglesia que interpreta la Biblia correctamente es la iglesia católica. Ninguna de las demás interpretan la Biblia correctamente, por eso es que hacen tanta división. Por eso hay tanta iglesia, porque interpretan la Biblia como les da su gana. Y cuando estaba Jesús aquí, él ya tenía la Biblia. Cuando estaba Jesucristo aquí, no había Biblia como la tenemos ahora. Solamente estaba el Antiguo Testamento. ¿Ok? 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué? Pues porque los libros donde cuentan la vida de Jesús todavía no se hacían. Así es. Y entonces solamente estaba el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ok, ¿por qué me preguntabas eso? ¿De qué? De eso de si ya estaba. ¿Curiosidad? Bueno, entonces pues no estaba todavía. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahorita. Esto, ya cuando vino Jesucristo, después escribieron lo que dijo Jesucristo y lo que dijeron los apóstoles
los escribieron a partir del año 50 al 100, en la mitad del siglo primero. ¿Sí? Del año 50 al 100 escribieron. Y no sé, la Iglesia Católica no aceptó más libros hasta el año 100 nada más. Del año 100 para adelante ya no aceptó más libros, meterlos en la Biblia. Nada más eso. Porque son los más cercanos a Cristo. Entonces, eso fue lo que pasó. Okay. Ahora vamos a ver pues qué es lo que dice Jesucristo en la Biblia, lo que escribió uno de los apóstoles, el apóstol San Lucas. ¿Ah? A ver qué dice. Que el apóstol San Lucas no era de los 12, pero de todas maneras él escribió, él investigó todo para ver cómo está y lo escribió. Bien, entonces vamos a ver qué dice el apóstol aquí, San Lucas, en el capítulo 12 con relación al purgatorio. 12, 45, 48. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Dice así. Vamos a tener cuidado porque si no la captamos, Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice Jesucristo así. Dice así. Afortunado es ese servidor al que al llegar su patrón, a su señor, lo encuentre cumpliendo su deber. Está hablando Jesús de que Él va a venir. Bien, va a venir a la hora de nuestra muerte o al fin del mundo. Las dos cosas. Dice, afortunado ese servidor si al llegar su señor lo encuentra cumpliendo su deber. ¿Qué es cumpliendo su deber? Por ejemplo, tú, ¿qué es el deber que tienes que hacer con Dios? Estar escuchando su palabra, obedeciéndole. Ese es tu deber. Junto con los demás quehaceres de la vida, pero lo esencial es escuchar a Jesucristo y conocerlo. Eso es lo esencial, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok, ahí te va y tienes que poner mucho cuidado aquí porque si no, no se capta. Digo así, en verdad les digo que si lo encuentra cumpliendo su deber, en verdad les digo que le encomendará el cuidado de todos, de todo lo que él tiene, lo que tiene. Pero puede ser que el administrador, o sea, la persona que está trabajando para Dios, o sea, nosotros, puede ser que el administrador piense, mi patrón llegará tarde, o sea, descuido, ¿no? Está descuidándose. O sea que, pues tengo 15 años, me falta mucho por vivir, puede ser que, pues, voy a hacer muchas cosas, no hay problema, ¿no? Entonces dice así, si esa persona entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, si empieza a maltratar a los sirvientes y a las sirvientas, a comer y beber y emborracharse, llegará su patrón, es decir, se porta mal, en otras palabras. Aquella persona se porta mal, es distraída, se va con los vicios, empieza a maltratar a la gente, es decir, no tiene amor con las personas, los maltrata, maltrata también a los sirvientes, a las demás personas, ¿sabes? Y se dedica solamente a comer y a beber y a emborracharse, es decir, hacer lo que hace comúnmente toda persona: come, bebe, trabaja, sí, pero sin interesarle nada a Dios. Y si llegará su patrón el día en que menos lo espere y a la hora que menos pensaba, y le va a quitar su cargo y lo enviará con los desleales. Lo va a enviar con los desleales. O sea, está diciendo que lo va a enviar con los que no fueron leales, los que no hicieron las cosas correctamente. En otras palabras, se va al infierno. ¿No hizo las cosas bien? No las hizo. Así es. Y era un servidor, es decir, por decirlo así, es una persona que se bautizó por ese servidor, ya es servidor de Dios, ¿ya? Pero no quiso hacer lo que Dios le mandó. Bueno, se le va a quitar eso y lo va a enviar con los desleales. Pero luego ese es uno, habla otro. Otro servidor conocía la voluntad de su patrón
Dice, este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Ahí está, ahí está otro, va a recibir un severo castigo este. Pero aquí no lo va a mandar por los desleales. Dice aquí, va a recibir un severo castigo. Este no va para allá. Sí conocía la voluntad de Dios, ¿verdad? De su patrón. Entonces ahí está. Pero no la cumplía correctamente. Entonces, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Uno se fue con los desleales. Ajá, y este se va a recibir un castigo. Un severo castigo. Así es. Entonces, este va a recibir un severo castigo. Pero no se va a ir con los desleales. No, porque él es uno, este es otro. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. ¿Te digo? Menos. Uno se va al infierno y estos dos se van al purgatorio a recibir un severo castigo uno y otro menos castigo. O sea, son como dos casos, ¿no? Son dos casos, sí. Entonces, son tres. Son tres. Uno donde te muestra dónde se van los desleales. Desleales. Que es el infierno. Uh-huh. Okay. Y otro, este otro se va a recibir un severo castigo. Pero no se va con nosotros. No. Y otro, menos golpes. O sea que van a ser menos. Entonces los últimos dos se van a ir al cielo después que cumplan sus 1000 años de purgatorio. O no sé cuánto. ¿Y cuánto tiempo están en el purgatorio? Puede ser que 1000 años, 2000, no sé. ¿Seguro? Pero sí puedes salir de ahí. Así es, claro, pues van a salir de ahí. Ya y cuando salgas de ahí te puedes ir al ya se va al cielo, sí, porque se purificó ahí. ¿O te puedes volver al infierno? No, ya no se puede. Ya los que están en el purgatorio ya van al cielo. Ya no puede, ya no hay pierde. Ya no, ya están seguros de que se van a ir al cielo. ¿Y cómo se salvan los del purgatorio? Cuando cumplen su condena. O sea, y el que termine de recibir muchos azotes ya se van. Así es. Depende de los azotes que te den, no sé. Depende de lo mal que se haya portado. Depende de ¿qué hizo usted? No, pues yo robé, por decirlo así, ¿cuánto? Por ejemplo, aquí un ejemplo de aquí del mundo, ¿no? A ver, usted, ¿qué hizo? ¿Por qué lo metieron en la cárcel? Dice el juez. No, pues sabes que me robé 3 cajas de pollo de un supermercado. Tiene 6 meses de prisión adentro. ¿Usted qué hizo? No, pues sabe que yo maté a una persona. Tiene 15 años de prisión o 20 o 30. Así, pero va a salir. Uh-huh. Va a salir. Ok, es algo parecido acá. Acá, si una persona muere sin haberse arrepentido, ¿verdad? Sin haberse arrepentido, va a recibir, si tiene pecados graves, se va para el infierno. Y si tiene pecados menores, se va al purgatorio, para que se purifique para poder entrar al cielo, porque no puede entrar nadie al cielo con mancha. Tiene que estar. Imagínate que llegas tú al cielo y aquí en la tierra te cayó una persona bien mal y la encuentras ahí y dices, y ahí está y me siento mal. No, ahí ya no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no debes sentir nada mal. Nada. Entonces tienes que pasar al purgatorio para que te purifique ahí, para que nos purifiquemos ahí. Bueno, pues ya vimos ese caso, ¿ok? Vamos a ver otro caso. ¿Por qué hay el purgatorio? ¿Por qué existe el purgatorio? Porque Dios quiere que todos nos salvemos. El purgatorio es un lugar donde Dios lo pone para que nosotros nos purifiquemos antes de entrar al cielo, para que no nos vayamos al infierno. ¿Sí? Ese es un lugar porque Dios quiere que todos nosotros nos salvemos, no que nos perdamos. Eso está en Timoteo 2, 3, 4. Y en el purgatorio estás como... Es sufrimiento. Por eso ¿sigues sufriendo ahí? Ahí dice, ¿te acuerdas que dice ahí? Un severo castigo. ¿Qué es un castigo? Pues vas a sufrir. Pero no es el mismo sufrimiento que en el infierno. Bueno, el infierno es para siempre, nunca va a salir de ahí.
Y acá no, acá es un periodo largo de tiempo según el delito, según como sea. Pero, o sea, no se puede decir que el purgatorio también es parte del cielo. Podría decirse que sí, porque no van al infierno. O sea, no tiene nada que ver con el No, diablo y eso. ya no, así es. Esto ya no, porque estos ya están salvados. Nada más que le Nada falta más que tienen que el proceso. purificarse para pasar al cielo. Bien. Y entonces, porque dice la Biblia que nada impuro puede entrar al cielo, tiene que purificarse. En Apocalipsis 21:27 dice eso. Apocalipsis 21:27. Así que no se puede, y en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Eh, y bueno, vamos a continuar. Eh, Hay un pecado que no se perdona ni en este mundo ni en el otro. O sea que hay perdón de pecados en el otro mundo. Sí, sí, hay perdón de pecados. Sí, pero el pecado mortal, ese no tiene perdón. Los otros sí. Eso lo dice Jesús. Que dice Jesús en Mateo 12:32. Dice así, que hay un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. ¿Y cuál es ese pecado? El pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado no se perdona, ni aquí ni en la otra. Dice Jesús que se va a perdonar el pecado que hable contra de Cristo y en contra de Dios. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. En Así es. contra viene siendo como, ay, no existe. No, el pecado contra el Espíritu Santo es pensar que tú no tienes perdón. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Si una persona dice, yo no tengo pecado, yo no tengo perdón de Dios porque hice muchos pecados y no creo que Dios me perdone, está cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Así es. Si no cambia y sigue así, se va para el infierno y no tiene perdón allá. Si cambia, bueno, claro, si dice, bueno, después dice, bueno, sí, Dios me puede perdonar. Bueno, ya es otra cosa. Pero si permanece así, se va para el infierno. Porque Dios es bueno y nos perdona a todos. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón y Él nos perdona. Pero el que se queda así, nomás no. Así es. Ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. Decir que Dios no es bueno y que no nos puede perdonar. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Y se permanece así, pues se va para el infierno. Bueno, vamos a ver otra parte de la Biblia. El apóstol San Pablo dice que no es perfecto, nadie es perfecto aquí, así que todos tenemos que purificarnos. Vamos a ver otra parte de la Biblia donde habla sobre esto también. Dice aquí, ¿ya lo vas entendiendo? Sí. Ok. El apóstol San Pablo también nos habla de que todo lo que nosotros hacemos va a ser purificado. 1 Corintios 3, 13, 14. 1 Corintios 3, 13, 14. 1 Corintios 3. Así dice. Aquí. Dice así, un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno, lo que haya hecho. Así es. Si lo que ha construido resiste al fuego, será premiado. Es decir, si resiste al fuego, esa es la prueba, entonces va a ser premiado, es decir, se va a ir al cielo. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Y no dice que el infierno, dice que tendrá que pagar. Y se va a salvar, pero como a través del fuego. Es decir, es el purgatorio.
a través del fuego se va a salvar. ¿Sí? Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Tiene que sufrir. O sea que ahí está Ese es diciendo el que va a haber purgatorio. purgatorio. Eso es el purgatorio. Entonces, ¿Y eso qué nos está diciendo? el apóstol San Pablo dice aquí, el apóstol San Pablo, ¿de quién aprendió? De Jesús. Entonces, el Él apóstol fue San un Pablo discípulo habla entonces. de lo que Jesucristo enseñó. Les enseñó a ellos, ¿no? Así es. Y esa es la enseñanza de Cristo. Así es. Bueno. Luego también el apóstol Santiago nos habla sobre eso también. Dice que habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Es decir, aquí se ve que hay dos juicios. Uno con misericordia y otro sin misericordia. Es decir, uno es decir, para aquella persona que no practicó el amor, que no amó, entonces va a tener un juicio sin amor tampoco, es decir, al infierno. Pero aquel que practicó el amor va a tener un juicio con amor. Ah, mira, hizo muchas cosas malas, sí, pero también hizo obras buenas de amor. Perdonaba, sí, a veces odiaba, pero luego se arrepentía y ya, ah, volvía a hacer, luego hacía cosas buenas y así, ¿ok? Entonces, ese no, para él hay un juicio con misericordia. Así es. Bueno, entonces ya como vimos, el purgatorio es un lugar purificador, como ya miramos ahí. Es un lugar donde se reciben o muchos azotes, un castigo severo, o pocos, según el comportamiento de la persona. Es como una cárcel donde se paga hasta el último centavo. Eso lo dice Mateo 5, 25, 26. Que es como una cárcel donde se paga hasta el último centavo. Ya cuando lo pague, ya sale. ¿Y cómo paga eso? ¿Estando ahí más tiempo? Así, como paga aquí una persona que hace una cosa mala en la cárcel. No puedes orar por ella o algo así. Sí, se puede orar por ellos para que a esas personas se les rebaje su condena. Así es, por eso es que se ora por los que están en el purgatorio, porque las oraciones de uno le hacen bien a las personas que están en el purgatorio. Es un lugar donde se perdonan los pecados que no llevan a la muerte. Esto también es otra parte de la Biblia que dice ahí, que hay pecados que no llevan a la muerte. ¿Qué quiere decir que no llevan a la muerte? Que no se van al infierno. 1 Juan 15, 16, 17. 1 Juan. 1 Juan. Todo lo que estamos mirando es lo que dijo Jesucristo a los apóstoles. Eso es lo que estamos viendo. Juan 5, 16. Aquí dice así. Dice, si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte. Hay pecados, entonces hay pecados pequeños que no llevan a la muerte. Esos son los pecados menores. Hay pecados menores y pecados grandes. Ok, ahora bien, ¿qué es el pecado? El pecado es no obedecerle a Dios. Ese es el pecado. Si Dios manda una cosa y no la hace, es un pecado. Ahora, un pecado grave, los pecados graves son aquellos que sabiendo uno que está mal, lo hace. Ese es un pecado grave. ¿Ya lo captaste? Ya. A ver cómo fue. El pecado grave es cuando tú sabes que lo que haces está mal Y después luego no lo sí lo haces. Ok, un ejemplo, mira. Un ejemplo de pecado es este. Pudiendo ir a misa, tú sabes que tienes que ir y no vas. Ese es un pecado grave. ¿Sí? Sabiendo que debes ir a misa y no vas, es un pecado grave. Porque sabes bien que tienes que ir, pero no lo haces. Sí, por eso es que tenemos que ir a misa, porque es un mandato de Cristo
que vayamos a la Santa Misa. Ok, ahora cuando una persona tiene una cosa que no puede, eso sí es otra cosa. Si una persona está enferma, pues no puede ir. Si se atraviesa un obstáculo grande, pues no puede. Pero si uno tiene tiempo y no lo hace, está mal. Eso es correcto, no está bien. Por eso, en la noche, tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Verdad? Si no se va a confesar uno, bueno, hay que pedirle perdón a Dios en la noche, cuando vamos a dormir, y decirle que nos cambie, porque no estamos bien. ¿Te puedes confesar 2 veces al día o algo así? No, la confesión debe ser cada mes, o una vez por año. ¿Qué es eso? Vas a confesar con el Padre una vez por mes, o según, como uno se sienta, como uno esté. Pero es necesario, tiene que ser, es como, Es necesario, así es. ¿sí? Jesucristo dejó a los apóstoles para perdonar los pecados. No puede uno decir, bueno, yo me confieso directamente con Dios, porque eso es lo que tienen los protestantes, que dicen que se confiesan directamente con Dios, pero ese no es un mandato que haya dicho Cristo. Jesucristo dijo a los apóstoles, les sopló sobre ellos, dijo a los quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que no se los perdonen no les quedarán perdonados, sin perdonar, así es. Entonces uno tiene que ir y confesarse para que Dios nos perdone los pecados. Así es. Pero uno puede en la noche, por ejemplo, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y que ayude a hacer oración para que nos cambie, para que no sigamos así. Bien, ahora ¿qué aprendiste a ver de todo? Aprendí que es el purgatorio, Ajá. que es una, como, voy a decir, antes de ir al cielo, es como, te purifica para pues ya ir al cielo, ¿no? Ajá. Y también aprendí que del pecado, parece ahorita, Hay pecados, cuál es el pecado grave y cuál es uno leve. leve. Así es. Y el pecado grave es cuando tú sabes que está mal, pero aún así lo haces. Así es. Ajá. Pero Pero hay esos pecados, se pueden perdonar, ¿no? pero hay pecados, sí, claro. Hay pecados que son menores, aún sabiendo. Aún sabiendo. Por ejemplo, tú dices, dices tú así, voy a decir que mi mamá no está aquí y está tu mamá. Pues es un pecado, Leve, pero es leve, o sea, pero es pecado. No puedo decir que no, sí es pecado, pero no es un pecado grave. Ajá. Porque no es así. Es como si alguien se roba un lápiz, ¿a poco se va a ir por un lápiz al infierno? Pues no, eso son pecados pequeños. Aunque sepa que no debe robar, robó, sí, pero pues es una cosa pequeña. creo que sí es perdonado. Pues. Claro que sí, pero no debe uno hacerlo, aún así. Y cuando se confiesa uno tiene que confesar los mortales y los veniales también. O sea, los que son Graves y los no graves, las dos cosas. Así es. ¿Qué otra cosa más necesitas? O ya está. de la Biblia también, aprendí de la Biblia, ¿Qué aprendiste de la Biblia? que es necesario leerla bien. Así es. Y la única que interpreta la Biblia bien es la Iglesia Católica, no otra. Por eso es que hay un montón de iglesias que no son católicas. ¿Por qué? Porque interpretan mal la Biblia. Bien, vamos haciendo nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú estás aquí con nosotros, hemos escuchado tu palabra. Tú quieres que nosotros te sigamos, que seamos tus discípulos, hemos aprendido ahora algo de ti. Ayúdanos a cambiar, Espíritu Santo, ven a nosotros y haz que cambiemos, que nos interese la salvación. Ayúdanos a cambiar, queremos escuchar tu palabra, Jesús, queremos ir tras de ti, queremos asistir a la Santa Misa, recibirte en la comunión. Ayúdanos.
Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu